Saludos cordiales y bienvenidos a Podio Digital. En este primer programa tocaremos un tema siempre vigente. ¿Cómo saber qué profesión debo de elegir? Para conversar desde su experiencia personal, me acompaña hoy una gran amiga y excelente profesional. Ella es peruana de nacimiento y reside hace 40 años en el área metropolitana de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América. Me refiero a la licenciada Araceli Fullen. Debo de indicar que Araceli es experta en protocolo y ceremonial a nivel internacional. Tiene una maestría en comunicación pública y título universitario de posgrado de la Universidad de Oviedo en España. Actualmente se dedica a la docencia, compartiendo su experiencia intercultural en el desarrollo del ceremonial y el protocolo de los 32 años al servicio del Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, D.C. Araceli participó en numerosas misiones oficiales a distintas naciones miembros del BID en América Latina, el Caribe, Europa y Asia. Tiene una vasta experiencia adquirida a través de los años. Bienvenida, estimada Araceli Fullen. Gracias por acompañarnos. Janet, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la amable presentación y espero que este sea el primero de muchos más programas y muchos éxitos. Gracias, estimada Araceli. Hoy tocamos un tema bastante trascendental en nuestra vida. ¿Cómo saber qué profesión debo de elegir? ¿Qué profesión realmente me conviene? ¿Debo de elegir una profesión que considero tenga vocación o una profesión rentable? O es más, una profesión por tradición familiar. Coméntanos, por favor, al respecto y cómo surgió ese clic con la profesión que usted eligió. Sí, es un tema bastante interesante y todos los puntos son válidos. En mi caso, fue todo un proceso, porque empecé, digamos, en mi vida laboral, cuando empecé mi vida laboral, no existía la carrera del protocolo como carrera. El aprendizaje era empírico. Y fue con el correr de los años que empezaron a salir los programas de estudios a nivel universitario. Entonces, en ese proceso, uno va, laboral, de los primeros años de trabajo, uno va conociéndose un poco más a sí mismo. Entonces, habían ciertas características de mi personalidad que sí se alineaban al perfil de un profesional del protocolo. Y yo el protocolo lo veía a la distancia porque yo lo veía intimidante. Cuando habían esas grandes ceremonias, cuando había esa armonía de luz, color, es decir, y pensar que eran los colegas de protocolo que lo hacían, para mí era sumamente intimidante. Hasta que llegó un momento en donde me invitaron a formar parte de la oficina de protocolo y en principio en una asignación de desarrollo, es decir, me iban a entrenar por 6 meses a aprender las tareas de protocolo. Ese fue el principio. Sin saber cómo me iba a ir, pues me aventuré y por supuesto que entré con mucho entusiasmo y de lejos es una cosa muy glamorosa, pero digamos viviéndolo dentro de la oficina es arduo trabajo. Entonces yo creo que esos 6 meses fueron los meses decisivos. Y sí, ahí fue cuando hice el clic y ahí fue cuando empecé a buscar programas de estudio que me pudieran, digamos, ayudar en lo que yo ya había iniciado en mi proceso de aprendizaje. Araceli, usted comentaba mucho el tema de las luces, la emoción de pronto que se tiene cuando uno trabaja dentro del protocolo ceremonial, pero es verdad que siempre uno está dentro del glamour porque imagino que siempre hay detrás mucho trabajo. Es una profesión que visto de fuera nos ven bajo una luz, la luz del glamour, de estar con un jefe de Estado, del recibimiento de un miembro de la nobleza. Entonces, las personas, pues el ser humano le gusta ese tipo de ambiente y es increíble la cantidad de personas que buscan la oportunidad de trabajar en la oficina de protocolo. Pero para llegar a ese punto son tantas las horas de trabajo
Es tanto digamos, el compromiso, que no todo el mundo tiene la capacidad innata de poder hacerlo, ¿verdad? Es un trabajo que requiere mucho compromiso y mucho sacrificio. El manejar la profesión de protocolo ceremonial, efectivamente, hay muchas horas de trabajo, mucho compromiso, a veces dejar cosas en la vida personal incluso. Y basándose en ello, Araceli, antes de elegir la profesión y hablando de modo general, muchas personas nos dicen, ¿por qué elegiste esa profesión? En ese punto, ¿qué tanto daño puede causar la presión social para uno determinar qué profesión elegir? Yo pienso que la presión social viene de dos partes, y ese es el peligro de la presión social en general. Puede ser la presión social de los amigos, del mundo exterior fuera del hogar, pero también puede haber presión dentro de la propia familia. Yo recuerdo vívidamente cuando mi hijo cursaba el último año de secundaria, nos convocaron a los padres de familia para hablar precisamente del futuro de los hijos. Y me acuerdo que nos dijeron, padres de familia, hasta este momento ustedes manejaban el auto. Ahora es el momento en que los muchachos se sienten frente al timón y ustedes se sientan atrás, porque son ellos los que tienen que escoger sus profesiones. Y bueno, en esa buena charla mencionaron las cosas que no se deben hacer. Una de ellas es obligar al hijo, hija, que siga la profesión de los padres. Si yo fui abogado y mi papá fue abogado, tú también vas a ser abogado, es una familia de abogados. Ese es un grave error, ¿ya? Aquí en Estados Unidos hay mucha tendencia, la gente le gusta el deporte, entonces elegir una universidad porque tiene el mejor equipo de fútbol, otro grave error. Y también hay un error que es, bueno, no sé, se puede poner en la balanza, que es lo que mencionaste anteriormente, que es, seguimos una profesión porque es rentable o porque es nuestra vocación. Yo creo que aquí puedo dar la respuesta en que en realidad es una cosa que vamos a hacer por el resto de nuestros días, de nuestra vida laboral, y más vale hacer algo que a nosotros nos guste, porque eso también redunda en la salud. La persona que sigue su vocación va a ser un excelente profesional. La persona que lo hace por otros motivos fuera de la vocación misma tiende a ser mediocre. Efectivamente, si uno desarrolla una profesión con vocación, lo hace con pasión. Si lo desarrolla solo por un compromiso, una presión social, siempre va a ser una carga el levantarse todos los días e ir a trabajar. En Así este es. punto, Araceli, ¿cuán gratificante ha sido para usted desarrollar la profesión que eligió? ¿Está convencida que hizo una buena elección? Sí, Janet, porque como mencionaba, las personas tenemos ciertas características y que se van alineando y yo vi que mis características personales fusionaban muy bien con el trabajo. Estamos hablando de características personales. Por ejemplo, el orden. Protocolo es orden, ¿verdad? Así. Y como le digo a mis alumnos, cuando doy las clases, el protocolo es algo que uno se lleva. Después del trabajo queda contigo para toda la vida. No solamente es el orden, es el sentido de la estética, la imagen que es tan importante, porque cuando uno está en funciones, uno es el embajador de la institución, uno proyecta la imagen, pero también es nuestra imagen personal, ¿verdad? Correcto. Entonces, en mi caso, estaba hecho a la medida, porque esas son las cosas que yo valoro, en mi caso. Perfecto, Araceli. Y en todas esas anécdotas que de pronto ha vivido en el desarrollo de su profesión, ¿cuál es la anécdota que más recuerda en relación a su profesión, la que le marcó? Ay, bueno, a veces son los detalles más que la luz y la pompa. Siempre es bueno el reconocimiento, digamos, después de un evento que ha sido exitoso, uno se siente muy bien. Pero yo creo que son los detalles. Y yo recuerdo uno
que fue en el año 2005 y tuvo lugar en Okinawa, Japón. Ese era el año en que el presidente del banco, el señor Enrique Iglesias, era su último año, él ya se despedía. Y entonces, como todos los años, ofrece una cena en honor de los gobernadores, y en esa oportunidad nos honró su presencia el que hoy es el emperador del Japón, en ese momento el príncipe heredero. Entonces, las condiciones de trabajo eran muy rigurosas porque teníamos que trabajar según el protocolo del emperador. Y, tuvimos, bueno, muchas anécdotas y también situaciones especiales. Por ejemplo, el idioma. No todos hablaban el inglés y quiere decir que para llevar un trabajo había un intermediario. Y nos tocó, por suerte, o a mí me tocó un joven japonés peruano que había vivido en Perú, entonces fue fabuloso porque pudimos comunicarnos muy bien. Pues llegando a la cena, ya estábamos listos para la cena, y hay mucha tensión, mucha anticipación, las cámaras, y yo estaba a cargo de la cena, principalmente de la mesa principal, ¿no? Entonces, ahí entran en juego una serie de aspectos culturales, por ejemplo, que son distintos en las culturas occidentales de las orientales. Así es. Por decir, una vez que se decide que la mesa presidencial va a constar de X cantidad de personas, quiénes son, una vez que se fija, para ellos ya es fijo. Para nosotros no. Para nosotros damos la oportunidad de un último cambio, si es que es necesario. Y en ese sentido, el presidente del banco tenía mucho sentido, porque él fue también canciller, ¿bien? Del Uruguay. Entonces, gracias a que estuvimos un tiempo trabajando juntos y conociéndonos, decidimos que había que estar pendientes de algún cambio de último minuto. Efectivamente, hubieron un par de cambios. Pero una vez que entran los comensales, los invitados de la mesa principal, y todo el mundo se para, y los aplausos, y las cámaras, y ellos van entrando, y yo estaba al lado de la mesa con el intérprete y con la persona, el jefe de mesa, que iba a hacer los cambios si necesitaba. Cuando de pronto desfilan todos y ahí va entrando el anfitrión, que fue el presidente del banco, el señor Iglesias, y se detiene y se da una vuelta y me hizo así, ¿no? Ok. Entonces, para mí eso fue oro, porque él, a pesar de estar en la luz, porque él era el anfitrión y él iba detrás del príncipe heredero, él se acordó que gracias a ese momento, que lo tenía porque tenía a toda una oficina que trabajó arduamente para precisamente ese momento, y él lo reconoció. O sea que para mí ese momento fue clave. A propósito de ello, Araceli, Sí. ¿cuáles son las cualidades que debe tener un profesional en protocolo y ceremonial? ¿Me puede mencionar unas 5 cualidades? Bueno, en realidad son muchas las cualidades. Una de ellas considero la prudencia, porque es una de las profesiones que permiten estar muy cerca de la alta autoridad. Somos de los pocos que entramos, digamos, en algunos casos, inclusive a la intimidad del hogar, si es que es necesario organizar algo en la casa. Entonces se maneja mucha información, y también dependiendo el tipo de organización. Por ejemplo, hay estrategias, hay conversaciones que se mantienen en privado, hay planes. En un organismo multilateral hay muchos países, entonces hay mucha sutileza. Y las personas de la oficina de protocolo tienen todos los detalles, sabemos a quiénes invitamos, a quienes no hay que invitar. Entonces, esa sería una de las cualidades
importantes. Como en toda profesión, disciplina para no salirse del enfoque principal, porque son varias tareas. Organizar un evento uno puede compartimentalizar y hay muchos aspectos y hay que poder hacerlo con disciplina, que también lleva al tema de capacidad de coordinación y trabajo en equipo, ¿no? Es un trabajo que se necesita obligatoriamente el apoyo de toda la oficina. O sea que ahí también empalmamos con la capacidad de generar un buen ambiente de trabajo. Liderazgo, ¿no? Eso le llamaríamos liderazgo. También pienso que se necesita, que es muy importante, ser amable, que tener tratos afectuosos, porque en el momento crítico o digamos cúspide de un evento, la gente está muy vulnerable. Hay algunos que pueden estar muy nerviosos, otros que pueden estar molestos y todos lo manifiestan de una forma distinta. Entonces, la amabilidad unida a la calma para poder actuar sobre la marcha y para poder mantener la imagen es muy importante. Yo creo que el don de gentes es básico para este tipo de trabajo. Dentro del protocolo y ceremonial se maneja mucha información clasificada, ¿cierto? Y uno tiene que saber tener mucho cuidado también con qué información y a quién puede entregar esta información. Correcto. Araceli, me imagino que tiene un montón de anécdotas que comentarnos. A modo general, con estos 32 años de experiencia en el BIT, ¿cómo puede concluir usted el haber trabajado tantos años en esa institución? Bueno, trabajar para un organismo internacional es algo muy especial. Para mí fue como la universidad de la vida, porque en un espacio, digamos, de un edificio con muchas personas, con 48 países miembros, distintas culturas, idiomas, gustos, costumbres, tener que convivir con esa cantidad de personas y diversidad, fue un tema de aprendizaje. Y como empecé muy joven, fue un poquito más fácil, creo yo, que cuando uno es más joven, uno se adapta más, que si ya entras un poco mayor, que es cuando llegan profesionales, por decir, de Europa, que vienen con una forma de ser y uno los ve al principio y yo digo, bueno, le doy 6 meses y luego todos nos volvemos, digamos, nos ponemos la camiseta de la organización. En todo este recorrido que ha hecho al comentarnos la experiencia que ha tenido dentro de su profesión, ¿qué papel considera usted que juega la educación en la sociedad actual? La educación es la base de la sociedad, porque una persona que tiene educación, aun cuando el país esté pasando una situación crítica de inflación, de mala economía, una persona educada encuentra en la educación los recursos para salir adelante. Y también es importante porque cuando uno educa a las personas eh, aprenden a discernir, a analizar, y entonces no son víctimas de manipulación. Entonces, un pueblo educado avanza. Estimada Araceli, en el momento que estamos viviendo en esta pandemia, ¿qué debería hacer un profesional de protocolo y ceremonial? ¿Reinventarse? Yo pienso que más que reinventarse es adaptarse, porque, digamos, las condiciones han cambiado y, digamos, ya no tenemos tantas reuniones presenciales, pero ahora lo hacemos a través de la plataforma. Y es cuestión de adaptarse a una nueva forma, mejorarla, aprenderla, mejorarla, y luego, cuando pase la pandemia, tendremos lo mejor de los dos mundos y tendremos
las dos formas de manejar eventos. Pero sí es importante querer hacerlo, no tenerle miedo a la tecnología, que estoy segura que muchos de nosotros que hemos estado en este tema de los eventos, tenemos mucha experiencia de, de estar en forma presencial, de atender, pero también en plataforma tiene sus sutilezas. Entonces, capacitarnos, yo creo que es importante, adaptarnos y siempre abiertos a nuevas posibilidades, porque en el momento que uno dice o que uno empieza a poner sus propios obstáculos, ahí es donde viene el problema para la persona que lo hace. Así es momento también de emprender. El año pasado, 2020, creo que fue un proceso también de aprendizaje y adaptación. Este año sería conveniente de ejecución. ¿Qué opina usted? Ah, totalmente de acuerdo. Ya practicamos bastante, ahora hay que ejecutar. Araceli, es muy grato conversar con usted. Y respecto al tema en mención, ¿qué profesión debo de elegir? Como mamá y como una profesional con una amplia experiencia, ¿qué recomendaciones brindaría usted? Ay, qué pregunta, porque como mamá, bueno, tengo que confesar que cuando me jubilé, me retiré del banco, mi hijo entraba a la secundaria. Y los primeros años, el que estuvo más cerca de él fue mi esposo, ¿verdad? Entonces, ¿quién sabe lo que más me pesó cuando me retiré del banco y vi a mi hijo ya grandecito? Es no haber estado con él en sus momentos de cuando era niño. Y en realidad yo creo que es un llamado personal. Yo lo hice porque conté con el apoyo de mi esposo y el apoyo de una señora de Perú que vino a ayudarme, porque si no, no hubiese podido hacerlo, porque eso hubiese significado abandonarlo, dejarlo solo muchas horas, ¿verdad? Una mamá en cualquier profesión tiene que buscar la calidad de vida, la calidad del tiempo. Uno trabaja 8 horas, pero una vez que uno llega a la casa, es la familia, ¿no? Sí, Tenemos malos hábitos, que es llevarnos trabajo a la casa. Ahora, con la pandemia, trabajamos en la casa. Entonces así es. ahí creo que se necesita una disciplina de cortar y decir, no, esta es hora de la familia. Si, por ejemplo, mi hijo me pregunta, mamá, ¿qué profesión debo de elegir? ¿Qué le respondería usted? ¿Qué te gusta hacer? Y creo que esa podría ser la pregunta. ¿Qué te gusta hacer? Porque cuando a mi hijo le preguntaban qué quiere ser de grande, él era muy chiquito, él decía, yo voy a ser Patrick, yo voy a ser la misma persona. Pero si uno les pregunta, bueno, es lo que, ¿qué te gusta hacer? Y los padres vemos las inclinaciones de los hijos, no es que aparece de un momento a otro el niño que tiene que elegir la universidad. Los padres van viendo las inclinaciones de los hijos y a lo largo de la formación, digamos, escolar, eh, pues hay tantos programas, ok, parece que le gusta la música y se le inscribe en un curso de clases del instrumento que le gusta, o si le gusta el arte. Yo creo que esa es una forma de ver un poco las inclinaciones de los hijos, pero en realidad ellos tienen que poder elegir ellos mismos. Es más, en las universidades acá muchas veces prefieren, no es que prefieran, pero entienden muy bien que los chicos a esa edad, a los 18 años, algunos no saben lo que quieren hacer. Como que hay también algunos que están muy definidos, yo voy a hacer tal cosa, y una vez que van a la universidad se dan con que no es precisamente eso lo que ellos querían hacer, y empiezan el proceso de descubrimiento. Así es. Entonces, yo creo que la labor de los padres es siempre estar
atentos a las inclinaciones de los hijos y orientarlos, pero no decirles lo que tienen que hacer. Estimada Araceli, ha sido grato conversar con usted a través de esta plataforma. Yo le agradezco la oportunidad de conversar, de compartir este momento. Las palabras finales que quisiera brindar a todas las personas que nos están viendo. Bueno, en primer lugar, unirme a ti, Janet, en darles la bienvenida a este espacio, porque yo creo que este tipo de conversación es muy bueno a nivel personal, a nivel profesional. Estamos en un nuevo mundo, sacando lo bueno de lo malo. Digamos, esta pandemia nos ha acercado increíblemente a través de las plataformas, y este es un espacio en donde podemos expresarnos libremente y podemos compartir la experiencia nuestra de vida para mejorar la calidad de vida de otras personas. Muchas gracias, estimada Araceli Fulem, por acompañarnos hoy, permitirnos conocer más de usted y, por supuesto, darnos luces respecto a este tema. Gracias a todos por acompañarnos en Podio Digital. Hasta una próxima edición a través de su canal Señal Cultural. Muchas gracias.